¡Caramba! Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El día de hoy vamos a conversar de un tema que decidimos titular Amarme en todas mis formas. Y antes de iniciar, quiero dejarte esta frase de Oscar Wilde que dice: amarse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Y bueno, para iniciar, quiero presentarte a mi invitada del día de hoy, a Silvia. Hola, Sil. Hola, Qué lindo Nati. tenerte acá. Muchas gracias, muy emocionada de estar aquí hoy y hablar de este tema pues tan importante y que deberíamos hablar un poco más, ¿no? Y que casi no se habla, Ujú. es cierto. Pero bueno, antes de que empecemos a entrar en materia, me gustaría, Sil, que nos contés quién sos vos. Yo soy una soñadora, soy mamá, soy una niña por dentro. Creo que eso también a veces me afecta cuando me veo al espejo y digo, ay, ya no soy una niña, pero me siento como una niña. Soy un poco loca, un poco... Me gusta ver la vida, no sé, de otra manera, me gusta ver las posibilidades que hay. Trato de siempre ver un sí antes que un no. Me encanta dormir. Ay, yo también. Me encanta ver series, como me encanta disfrutar de mi tiempo conmigo misma, Ujú. pero también compartir, por supuesto, con personas que me hacen sentir bien y que me hacen ser una mejor persona. Ay, qué lindo. Gracias por compartir eso de vos. Yo sé que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Como decirnos estas cosas de quién somos o qué son esas características que nos definen como mujeres o nuestra esencia. Y bueno, como les comentaba al principio, Sil y yo decidimos, porque, a ver, los títulos siempre es como con la invitada, que vamos a hablar amarme en todas mis formas. Y es que amarme en todas mis formas obviamente es sumamente amplio, pero hoy lo vamos a enfocar un poco en tu historia de vida, ¿verdad? Y quisiera que nos contes un poquito cómo empezó este proceso de verte al espejo, ¿verdad? Y aceptar lo que estabas viendo. Bueno, yo bailo ballet desde que tengo memoria y creo que eso ha sido algo que ha afectado mi autopercepción, ¿verdad? Por los estándares que se buscan en esta disciplina en específico. Recuerdo que a los 12 años llegué a una clase y el profesor me dijo, uy, ya te están saliendo las caderas de tu mamá. Y eso para una niña de 12 años y con una mamá que es caderona. Ay, o sea, yo la veo con un cuerpazo, ¿verdad? Siempre la he visto así, después de tener 3 hijas, pero en ese momento fue como suave un toque, las caderas de mi mamá. O sea, Y tenía 12 años. tenía 12 años. Siempre había como esa lucha, digamos, en el cómo verme. Y es que nunca quedaba bien. Por ejemplo, en el colegio, cuando bailaba ballet en los actos cívicos, una vez bailé de guaria morada con leotardo lila y en una de las posiciones que hice se me salían mucho las costillas. Años después me contaron que me habían nombrado 4 tetas. Ese era mi apodo, No. de lo flaca que era y cómo se veían las costillas y todo. Entonces, como que nunca se queda bien. O sea, por un lado es, uy, me están saliendo caderas y por otro lado es, estoy demasiado flaca que se me marcan las costillas, ¿verdad? O sea, como creo que como mujeres y bueno, la sociedad también nos pone esos estándares que son imposibles de cumplir porque somos diferentes, cada una de nosotras. Y he conocido mujeres que comen, se alimentan mucho mejor que yo y tal vez son una talla más o un par de tallas más que yo, pero se alimentan mejor y hacen más ejercicio. Y otras que no, y tal vez les cuesta más perder peso. O sea, creo que todas somos diferentes y no podemos medirnos con la misma vara, pero por alguna razón lo hacemos. Y en mi caso, desde pequeña, pues como mis hermanas mayores también estaban en ballet y en danza, era algo muy, muy recurrente. La atención a lo que comíamos, que eso siempre se lo agradezco a mis papás, porque sí nos inculcaron a hacer ejercicio y alimentarnos bien, ¿verdad? Pero ir a comer comida rápida, o sea, en mi casa, jamás. De hecho, uno de los recuerdos más lindos que tengo de compartir con mi papá fue cuando mi mamá se fue a Europa con mi hermana.
a una competencia de ballet. Y mi papá, como no cocinaba, me llevaba a desayunar a Burger King. Y yo recuerdo eso porque era como, wow, o sea, sí podemos. Sí, en ese momento podía. Entonces, es algo como que desde pequeña he estado muy consciente de eso. Luego, cuando me fui a estudiar al extranjero, inevitablemente, o sea, yo no sé qué pasa, pero todas las personas que conozco que se han ido a estudiar al extranjero se engordan. Porque cambiamos la alimentación, Claro. tenemos una rutina distinta, no se cocina con los mismos ingredientes, en Estados Unidos y Canadá las pastas y los panes son súper enriquecidos, entonces uno come lo mismo que aquí, pero es como si estuviera comiendo más. Luego el invierno, nosotros no estamos acostumbrados al frío, entonces el cuerpo empieza como a guardar grasita para calentarnos y es completamente natural. Pero entonces yo que venía en Navidad a visitar a mi familia y llegaba así y ya empezaban los comentarios. Entonces siempre aprendí como que, ok, cuando voy a visitar a mi familia, tengo que ponerme en forma, porque si no van a comentar sobre mi cuerpo. Y eso te afectaba. Y eso siempre me afectaba, porque yo quería ser perfecta, como que de alguna manera yo sentía que era un condicionante de su amor. Claro, y no que lo si era, estabas flaca te iban a querer. Exacto. Y si no, no. Y en todo, y yo, o sea, creo que viene más de mí misma, que yo misma no me quería si no estaba como esperaba estar, ¿verdad? Y es algo que pues la edad, la madurez, ¿verdad? Me ha ido enseñando, la maternidad, por lo que tiene que pasar nuestro cuerpo, pues a la fuerza, digamos, me ha ido enseñando precisamente a eso, a amarme en todas mis formas y en que está bien si de repente me antojé de comer mi chocolate favorito, y hacerlo sin culpa, ¿verdad? Pero es un proceso. Sí, y en este proceso, bueno, no sé si cuando te fuiste a estudiar al extranjero, ¿verdad? Hacías lo que me comentabas fuera de cámara del tema que hablamos de las dietas, ¿verdad? Todas las dietas. O sea, todas, hasta me estafaron por pedir una oferta que vi de pastillas para bajar de peso, que obviamente, o sea, cualquier persona en su sano juicio habría dicho, esto es una estafa, pero yo fui ahí, puse la tarjeta y me estafaron. Yo era estudiante, tenía un préstamo de CONAPE, o sea, eso era, tuve que trabajar extra para poder pagarlo, ¿verdad? Sí llegaron las pastillas. O sea, era como una cuestión que uno se suscribía y llegaban las pastillas y yo me las tomé. Yo no sé qué fue lo que le metí a mi cuerpo. Oh, por Dios. Pero yo me las tomaba, según yo, para bajar de peso. Y lo que hacía era que era una suscripción y entonces todos los meses te empezaba a cobrar. Pero él te cobraba un montón. Yo me di cuenta el primer mes y obviamente pues logré cancelar la suscripción, pero ya me habían engañado. Y obviamente no servían. Después hice la Dukan, que en ese momento era así todo el hype, que era como la keto de su momento, pero entonces era pura grasa. Entonces era todos los días yo desayunaba solo huevos, al merienda nueces o pollo, jamón, o sea, dije grasa, pura proteína, pero digamos la grasa pues estaba bien si era el jamón, pero era solo proteína, no comía frutas, no comía vegetales, no comía nada de eso porque eran azúcares. O sea, terrible. Hice la dieta vegana, no lo logré, por cara, más que nada. Hice la dieta de los jugos, una semana entera solo tomando jugos. ¿No comían nada? Nada, solo jugos. Jugos que uno hace, o sea, le sacas toda la fibra a la fruta, solamente te tomas el jugo. Una semana. El azúcar de la fruta. Y perdí como 5 kilos en una semana, que los gané todos en 2 días, apenas se termina una la dieta. Entonces, y nada de eso obviamente es bueno para el cuerpo, ¿verdad? Pero sí, y no sé, siento que desarrollé además una relación con la comida terrible, que a la fecha a mí no me gusta pensar en qué comer o qué voy a cocinar o qué, de vez en cuando, ¿verdad? Ay, sí, qué rico hacer esto, pero en el día a día evito pensar en comida porque pasé tanto pensando en lo que podía comer, en lo que no, en lo que iba a llevar de meriendas, si estaba en una fiesta, hasta llegué a provocarme el vómito después de comer lo que fuera por sentirme culpable. Claro que eso no tenías que habértelo comido. Exacto. No era una cuestión de, uy, voy a aprovechar a comerme algo que quiero y después vomitar. O sea, no era una cuestión como, ¿cómo se dice? Pensada de antemano. Sí, como planeada. Sí, no, sino que era a raíz de la culpa.
Como que le había pasado súper bien en la fiesta y no sé, me tomé un trago y comí un montón de papitas y de chips y de cosas. Y porque hice eso y entonces lo hacía eso en mi estadía en Canadá y en Londres. Sí, en varias ocasiones lo hacía y yo sabía que estaba mal y yo no quería hacerlo. Yo no quería ser esa persona, pero era como la salida que tenía, la opción que tenía. Y a esto quiero decir, yo nunca he sido realmente, o sea, si nos ponemos a medir, yo siempre he sido petit. O sea, y obviamente como todo el mundo fluctuamos, también dependiendo de la época del mes, ¿verdad? No, pero no tomamos eso en cuenta. Exacto. O sea, siempre he sido como pequeña, o sea, no considero que, viéndolo en retrospectiva, pero el problema con esta, llamémosle, ¿qué es esto? Dismorfia corporal o no sé, es que vos te ves en el espejo y te veías gordísima. Sí. Sí, además de que dentro de tu contexto también recibías muchas críticas por aumentar de pronto un poquito de peso que hoy te puedes ver al espejo y decir como, mira, era como, pero sigo siendo yo, o sea, no dejas de ser vos porque subas de peso, bajas. ¿Y cuánto tiempo estuviste fuera? Estuve en total 4 años afuera. Y cuando volví era de nuevo esa preocupación por mantenerme en la figura ideal. Recuerdo que el primer musical que hice aquí, o sea, yo creo que nunca había estado tan flaca. Dejé de comer gluten y de tomar lácteos por una cuestión de supuestamente la voz, pero estaba además con un estrés y estaba súper flaca. Y a partir de ahí, como que ya se quedó, esa era mi imagen. Entonces, conforme me fui engordando, ¿verdad? O más bien ya volviendo a la normalidad, digamos. Sí recuerdo en una ocasión mis papás expresaron que estaban preocupados por mi cuerpo. Y en especial a mi mamá le preocupaba que no me fueran a dar trabajo, que no fuera a ganar audiciones, que no me quisieran por la forma de mi cuerpo. Y en esa fue una llamada que ella me hizo diciéndome, no, te lo voy a decir porque soy tu mamá y soy la única que lo puede decir. Estás muy gorda para lo que haces y me da miedo que no te acepten en una audición que yo justo había hecho hacía unos días. Y el vacilón es que 20 minutos o menos antes de que ella me llamara, recién me habían llamado a darme la noticia que me habían dado el rol protagónico. Wow. Entonces, en ese momento yo le dije, mami, pues ya me llamaron y ya me lo dieron. Afortunadamente el director se fijó en lo que yo puedo hacer y no solamente en cómo yo me veo. Lo que me duele mucho es que mi mamá vea solo cómo me veo. Pero eso fue algo que a mí me tomó muchos años decirle a mi mamá. Claro, poder y poder decírtelo a vos misma. Creo que es más que nada eso. ¿Verdad? Y a ver, yo no resiento para nada a mi mamá y yo lo cuento aquí con toda la tranquilidad porque de alguna manera yo sé que siempre ha venido del amor. O sea, ella del amor y a mí y un poquito de la falta de amor a ella misma. O sea, creo que como nos hablamos a nosotras mismas es tan importante y hace poco ya yo siendo mamá y ya habiendo sido maestra de muchas personas jóvenes, ¿verdad? Pasando por esos momentos en donde la construcción de la identidad es tan difícil, pero pues también indispensable, ¿verdad? O sea, que vi a mi mamá decirse a sí misma, ay, es que estoy muy gorda, estoy muy fea. Y ahí yo entendí. Claro, o sea, si yo como pequeña esto era lo que yo veía, eso es lo que yo aprendí que me digo a mí misma. Claro. Y mi mamá lleva aún más años diciéndose eso a sí misma. Entonces, yo que todavía puedo cambiar y que todavía puedo aprender, porque creo que conforme nos vamos haciendo viejos cuesta más, ¿verdad? Y siento que tal vez mami pues ya pues no, le va a costar un poquito más cambiar, pero yo sí puedo verla a ella con amor y decirle, no mami, está preciosa. O sea, usted es una abuela de 6 nietos, tiene 3 hijas maravillosas, hace ejercicio, come bien, está sana, es una mujer inteligente que sigue aportando. O sea, está preciosa. Yo me quiero ver como usted cuando yo tenga su edad. Pero entenderlo, o sea, que realmente siempre venía desde el amor, ¿verdad? Entonces yo no lo resiento para nada. Y es algo que pues me ha hecho quien soy y me ha ayudado también a descubrir ese amor. No digo que yo me ame todos los días, o sea, hoy incluso dije, ay, tengo un podcast, me van a grabar y me vi, yo qué me pongo que no,
que me vea bien, o sea, creo que es una lucha continua, pero ahora que tengo una hija, pienso mucho en eso, en cómo me hablo a mí misma, porque cómo quiero como ella se va a yo hablar. que ellas, sí, sobre todo a las mujeres, que siento que esta Es que nos presión... cuesta demasiado y además lo que hablábamos el otro día que qué difícil, ¿verdad? Porque entre mujeres, pucha, es como esta cosa de, aquella está más gorda, esta está más flaca, uy, se le vio una celulitis, uy, tiene una arruga, ¿verdad? Ah, tiene una mancha, ¿verdad? Y es esto como, no sé si es una competencia, o sea, no entiendo por qué la sociedad nos ha llevado a esto, a que en redes sociales vemos estos cuerpos perfectos y estos rostros divinos, ¿verdad? Que no tienen ni una mancha ni una arruga y vos te las topas en la calle y es como de, hmm. que se ve diferente, ¿verdad? Como que en redes sociales se ve muy distinta. Pero es eso, entonces no es solamente de pronto tu contexto, porque creo que tu situación es me atrevería a decir que la de la Creo que mayoría de sí. mujeres, por no decir que todas, o sea, todas hemos pasado por ese momento en donde alguien nos ha dicho algo sobre nuestro cuerpo, ha opinado sobre nuestro cuerpo y hace que desde pequeños, ¿verdad? Nos creemos esta concepción de, uy, sí, tengo que estar de una forma o no, soy feo, soy bonita. O sea, yo recuerdo que a mí me decían mucho, siempre he sido muy flaca y tengo los brazos muy largos y las piernas largas. Y recuerdo que mi mamá me decía, uy, no, pero es que se ve demasiado flaca, ¿verdad? Y siempre se me han marcado estos huesos y eso de aquí, y eso era una cosa. Y yo jamás ponerme una blusa como la que ando hoy, porque se le ven los huesos, ¿verdad? Y era como, no se le pueden ver los huesos, usted está demasiado flaca. O no se ponga un short porque tiene las piernas muy delgadas. Em, a mí, y eso me costó años poder verme al espejo y decir, ah, soy linda, ¿verdad? O sea, puedo gustarle a alguien. Yo en el cole nunca tuve novios. Primero porque andaba en otra cosa, digamos, yo era como muy chiquilla, o sea, yo no andaba pensando en eso, pero además porque mi autoestima estaba tan, ¿verdad? O sea, tan destruida que yo decía, yo no soy linda. O sea, ¿quién va a querer verme o salir conmigo? O sea, entonces, como yo me decía eso, andaba por la vida, probablemente, ¿verdad? Lo que hablamos ahora de las energías, Sí. ¿verdad? Cuando uno está en ese mood, pues atraes eso. Y, y es más difícil cuando es tu contexto más cercano el que te lo dice, porque igual yo, adulta, ya, ¿verdad? Después de terapias y cosas, dije, probablemente a mi mamá nunca nadie le habló con el amor, ¿verdad? Probablemente también ella recibió estos comentarios y es lo que uno aprende, ¿verdad? Es lo que Exactamente. pensás que es el contexto, sí, es tu realidad, al final de cuentas. Exactamente, lo mismo. Mi mamá viene de una familia en donde ella es la única de sus hermanas que fue a la universidad realmente y son súper honestos, hasta hirientes, digamos, y ya es algo que uno tiene que entender que así son y no están Ajá. queriendo herir, ¿verdad? Pero también creo que nos hemos ido dando cuenta como sociedad de que el lenguaje es importante, Ujú. es muy importante y sobre todo cómo nos hablamos a A nosotras nosotros. mismas y un día estaba viendo yo al espejo, ¿verdad? Iba a ir a dejar a Eva al kinder y entonces me vi yo, ay Dios, no estoy demasiado despeinada, me veo terrible, algo así dije. Y Eva, que tiene 3 años, se volvió y me dijo, no mamá, te ves preciosa. Mm. Y Ahí es porque donde yo uno, digo, ¿por qué? O sea, ella lo puede ver, ¿por qué no lo puedo ver ajá. yo? Por supuesto que me veo preciosa. Sí, Pero porque nosotros vemos que la arruga, que si tenemos ojeras, ujú, ¿verdad? Que si ando el pelo así parado y nos y vemos todos los defectos. todos los defectos y ella lo que está viendo es mi Esa es corazón su y ¿por qué no mamá, estoy viendo ajá. yo misma mi corazón también? Y que si yo hago ejercicio, que lo haga para estar sana y que si como Ajá, bien, lo hago por mi salud y si me como un chocolate, lo hago porque no tengo culpa y ya, ¿verdad? Pero que no sea una tortura ajá. de tener que seguir un régimen. em, a menos que lo necesite, qué sé yo, si me toca interpretar un personaje, que tengo que, Sí, sí, que tiene ¿verdad? ciertas Sacar más músculo. características. Por Ujú. supuesto, es parte de mi profesión y lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de una forma saludable, ¿verdad? Un profesional al lado, no como durante mucho tiempo me acerqué, digamos, a solucionar estos problemas. Y no solamente con el peso. Mucho tiempo yo sufrí con mis manos son muy arrugadas. De hecho, em, recientemente me pasó que en un casting
que nadie me dijo que fue por eso, pero yo asumí, porque me había ido muy bien, que en el momento en que hicieron el acercamiento a mis manos, ya no me lo dieron. Y yo pensaba, no, la verdad es que yo no usaría mis manos para vender. Tal vez las usaría como para el antes de alguna crema, ¿verdad? Manos así, el antes y ponen las mías. Entonces yo como que, pues muy objetivamente dije, sí, fue por mis manos no las usaría para vender un producto. Pero por mucho tiempo yo no me ponía anillos, no me pintaba las uñas, no quería llamar atención que no te vieran a mis las manos porque mis manos son muy feas y porque en la escuela, en el colegio, siempre me decían manos de viejita, manos de lagarto, o en la universidad nos dábamos las manos y entonces era como, uy, qué ásperas, ay, parece lija, o sea, como siempre esos comentarios. Y sí, mis manos son muy duras y muy tiesas y todo el mundo siempre dice, póngase crema. Yo sé, me pongo crema todo el día, todos los días. O sea, ya son mis manos y aprendí a decir, son mis manos, o sea, tengo manos y estoy demasiado agradecida porque me han permitido hacer tantas cosas y me permiten alzar a Eva y jugar con sus menquitos y escribir y bueno, no pinto bonito, pero me siento a pintar, o sea, puedo hacer tantas cosas y en vez de estar viendo en lo arrugadas que son, porque no veo que están y que funcionan, ¿verdad? Y eso es lo mismo, pues, con en todo. Sí, yo creo que es eso, es enfocarnos en dar gracias por que estamos vivos, porque estamos sanos. Lo que vos decías al principio de que hay gente que hace demasiado ejercicio, ahora que de pronto come súper saludable y su contextura es más gruesa, pero ese es su cuerpo, o sea, por genética, por herencia, por lo que sea, ese es su cuerpo. Y a veces yo tengo amigas que me dicen, ay, qué dichosa, usted es la favorita de Dios, porque tiene 2 hijos y está igual de flaca. Y yo por dentro nada más pienso y digo, qué interesante, porque a pesar de que yo soy flaca, tengo mis luchas con mi cuerpo, ¿verdad? O sea, también tengo mis complejos. A veces quisiera poder subir de peso y no puedo. Entonces es las que están colochas quieren ser lacias y las que están lacias quieren ser colochas, las que, ¿verdad? Yo molesto a mis hijos porque yo tenía el cabello súper, súper negro y de un tiempo para acá dije, ay, yo nunca me he pintado el pelo. Voy a empezar a probar como a ver qué. Y creo que al principio era mucho intentando encontrar una identidad propia, ¿verdad? Como de, ya no me sentía cómoda como me veía. Y ya después dije, esto no tiene sentido. O sea, pintarme el pelo no me va a hacer sentir diferente. O sea, ahora lo hago porque es como, ya me acostumbré un poco a pintármelo y a veces digo, no, ya me lo voy a dejar de mi color natural otra vez, ¿verdad? Pero darme cuenta que lo estaba haciendo de alguna forma porque no me sentía cómoda y no me gustaba lo que veía. Y de otras personas afuera diciendo como, no, pero ¿verdad? Alguien te puede ver a vos y decir lo que hablábamos. Sí, pero es que vos, ¿verdad? Actriz y que haces este montón de cosas chivísimas, que salís en tele, que no hemos hablado de la parte del tele, ¿verdad? Que ese es otro tema porque además que la cámara sube de peso, entonces, y es como otra presión. No sé cómo te ha ido a vos en ese ámbito, porque yo he escuchado de todo, o sea, he escuchado gente que se frustra por estar frente a una cámara, ¿verdad? O sea, tuve una chica aquí en el podcast que ella decía que lo que desayunaba era un chile dulce, porque ella sentía, ¿verdad? Que la gente le decía que se veía cachetona cuando salía dando el reporte de las noticias. Entonces era tanta la presión o los comentarios de gente que ni siquiera la conocían. Exacto, o sea, ¿verdad? O sea, es una cosa tan externa y es tan fácil hablar y nada más señalar y juzgar. Y creo que las personas no nos damos cuenta del poder de las palabras, lo que vos ahora decías de lo importante de aprender a comunicarnos. Y cuando recibimos comentarios de la familia, pues nos afecta mucho, pero también de afuera, aunque sea gente que en serio no conocemos. Y más eso, si estás en televisión, si estás expuesta, o sea, tanto estos puestos dependen mucho también de qué tanto le gustas a la gente, porque es el rating, ¿verdad? Entonces, si les gusta verte, pues van a prender el televisor y te van a ver y eso le va a servir a los programas y al canal.
Entonces también una siente como una responsabilidad de no solamente hacer bien el trabajo, que eso creo que siempre, pero sino de verse bien haciendo el trabajo. Y no es verse bien de acuerdo a lo que yo creo que es verme bien, sino a lo que el espectador cree que es ver bien. Y ahí tenemos tantos espectadores que todos tienen opiniones distintas y por alguna razón creemos que podemos opinar sobre los cuerpos de otras personas. O sea, es realmente muy difícil. En mi parte, yo nunca, que recuerde, recibí algún comentario negativo sobre mi imagen en televisión, pero sí yo misma fui muy dura, porque yo empecé a trabajar en el programa Nace una Estrella cuando Eva tenía 3 semanas de nacida. No me quedaba la ropa. O sea, yo usaba ropa de mi mamá, alguna pedía prestada a amigas, ahí en el canal me daban algunas, o sea, por dicha, no salía mucho. Es decir, salía a todos los programas, pero como un poquito, ¿verdad? No muchos minutos y como muy pequeña, en una pantallita, nunca era como la pantalla completa. Pero tengo una foto que yo creo que la quité de mi Instagram porque es una foto a la par de Johanna Solano, que además, bueno, ¿verdad? Tras de que fue Miss Costa Rica, además su mujerón que hace ejercicio todos los días, súper atlética, alta, flaca, y estoy a la par de ella en una caja de esas como Apple, de verdad, me elevan para que la toma estuviera bien. Entonces estoy subida en una caja con mis pechos así de mamá recién, exacto, o sea, y no tenía cintura, no me quedaba la ropa, y yo veía esa foto y me sentía tan mal conmigo misma de que mi primera aparición en televisión fuera así. Ahora yo la veo y yo digo, qué valiente que fui. ¿Cómo hice? O sea, tenía una bebé de 3 semanas de nacida y además fue por cesárea. O sea, yo todavía me estaba recuperando de una cirugía mayor. O sea, sí, y te alistaste y fuiste a trabajar. Y fui y la verdad es que me veía bien y sí, era el cuerpo que tenía en ese momento, que por cierto me tomó 2 años perder los 15, 16 kilos que subí en el embarazo. Y tengo otras amigas que les tomó 1 mes, 2 meses. Mi hermana es una. Y ahí uno ve, todos los cuerpos son diferentes, todas tenemos nuestra lucha y no hay mujeres juzgar a otras, que después ¿verdad? del embarazo nunca logran volver a su cuerpo y es difícil porque entonces es como lo que vos decías de la ropa, ahora tienen toda su ropa de antes de quedar embarazadas y de un pronto a otro es como, ¿qué hago con todo esto, verdad? Y yo les recomendaría a todas, vayan y cómprense ropa, aunque sea así 3 piecitas que las haga sentirse bien, porque ese fue un error que yo cometí. Yo dije, no me voy a comprar nada, yo no voy a gastar plata. Era como obligarme a mí misma. Imagínate que pasaba por la tortura de que antes de la pandemia, yo quedé embarazada en la pandemia, que no había nada más que hacer. Mi mamá me regaló un corsé de lentejuelas espectacular, que me quedaba un poco grande de pecho, pero me quedaba lindo. Se viene la pandemia, no tengo cuándo ponérmelo, ¿verdad? Después quedo embarazada. Y yo, como a los 2 meses de haber tenido a Eva, le decía a mi esposo, ¿será que ya me queda el corsé? Y yo me medí ese corsé como o sea, una vez por semana, todas las semanas, como por 6 meses, hasta que dije, ya, suéltelo. O sea, ¿pero qué le puede hacer eso a tu cabeza? O sea, era una tortura. Obviamente no me iba a quedar si era de mi cuerpo previo, pero es que creo que, de nuevo, era mi expectativa ser como mi hermana y estar al mes como si nada, pero no fue mi experiencia, ¿verdad? La mía fue distinta. Y creo que llegué al punto en que no quería dejar de dar de mamar, bueno, además de que Eva no quería tampoco dejar de mamar, yo no quería dejar de darle por el miedo de que al hacerlo me iba a engordar. Incluso mi suegra me decía, ya tienes que empezar a comer porciones más pequeñas, porque si vas a dejar de mamar, para ir acostumbrando, porque claro, no le da demasiada hambre. Y yo decía, ay, me voy a engordar. Entonces creo que en parte, o sea, si lo racionalizo, creo que en el subconsciente es algo que pudo haber pesado en mi decisión de darle tanto tiempo. Pero bueno, ya lo logramos, ya lo dejamos, 3 años y medio. Qué interesante como uno, o sea, como nosotras mismas nos decimos, ¿verdad? Estas cosas de tenemos que hacer esto. Incluso, o sea, pensándolo ahorita con todo lo que has contado, Sil, cuando empezaste las dietas, o sea, no sé cuántos años tenías cuando te fuiste a estudiar fuera, pero sí, ¿verdad? Es como lo mismo.
Sí, desde los 19. De alguna forma es lo mismo, nada más que de formas distintas, porque ahí estabas vos solita y a pesar de que no había sido mamá, también te estabas diciendo como tengo que verme de una forma. Y lo que yo creo que no sé si en tu caso fue una cosa como dolorosa o no poder verlo conscientemente. Para mí sí, un poco cuando yo hice conciencia dije, ok, este cuerpo es el que me permite hacer todo lo que hago hoy. Caminar, correr, levantarme todos los días, poder abrazar a mis hijos, hacerles la comida favorita, eh, trabajar, aprender, o sea, poder ver, oler, no sé, creo que nunca había sido consciente de todo lo que realmente, ¿verdad? Soy y me costó mucho porque yo decía, ¿por qué le hago daño a mi cuerpo? O sea, ¿por qué me hablo tan feo? Sí. Sabes que a mí Lucía Jiménez, la bailarina, me enseñó Ujú. algo muy importante porque ella tiene un cuerpazo, ¿verdad? Divina. em, y un día estaba bailando con un traje y se le veían las estrías o algo así. Y yo le pregunté algo, yo, uy, ¿vas a salir así? Y dice, sí, ¿por qué no? Yo, no, te ves divina, no, digo. Y yo, pero es que a mí mis estrías como que me dan, entonces me da cosa. Y me dice, ¿pero por qué? Si Todas son las tenemos. cicatrices de cómo tu cuerpo ha cambiado. Y yo decía, que porque di bailarina y que está en Ajá. televisión y todo, tiene que, ¿verdad? Ponerse mucha presión acerca de su cuerpo y trabaja mucho su cuerpo y di, las estrías son inevitables. O sea, Ujú. ya están ahí, son parte de mí, ¿por qué las voy a negar? Es, ahora que dije, soy parte de mí. Eva, mi hija, nació con una pelotita roja en la punta de la nariz. Y ella hasta hace poco se dio cuenta que la tenía porque yo le estaba diciendo algo de tu pelotita roja y ella, ¿cuál mamá? ¿Cuál pelotita roja? ¿Verdad? Entonces la llevé al espejo y la vio y ella, mira. Y se vuelve con una sonrisa y me dice, mamá, es parte de mí. Mm. Y yo consideré, cuando ella nació, yo le pregunté al pediatra, yo, ¿será prudente operársela ahora que no se da cuenta? Por un miedo de que fuera a crecer y le dijeran, no sé, Rodolfo el Reno en el kinder o algo, porque tiene una pelotita roja. Ujú. Y el doctor dijo, no, eso no creo que le crezca. Y ahí Daniel y yo tomamos la decisión de que sea ella quien decide. Si ella más adelante dice, y no, no me gusta, me Me la estorba o lo quiero que sea, operar, me la quiero ajá. quitar, pues adelante, la vamos a apoyar. Pero ¿por qué iba a decidir yo Sobre el cuerpo sobre de el ella. cuerpo de ella? Ajá. Y cómo le enseña a uno la maternidad. O sea, creo que yo me trato mucho mejor, con mucho más amor hacia mí misma desde que soy mamá. Pero cómo quisiera que la Silvia de hace 10 años ya hubiera aprendido esa lección. Sí. Sí, pero yo creo que es parte de la vida, Sil, porque si uno no pasa por esas situaciones, o sea, si no hubieses pasado por las dietas, ¿verdad? Y como por todos esos pensamientos, ¿cómo llegas a la conclusión de, hey, eso estaba mal, Ujú. ¿verdad? O sea, es como en los negocios, cuando te dicen, usted tiene que fracasar, porque con cada fracaso es una experiencia nueva que va a hacer que el siguiente sea mejor. Y yo siento que en la vida, al final de cuentas, es un poco por ahí, o sea, estas situaciones difíciles o cosas que pasamos, no es como que uno diga, ay, me encanta vivir esto, ¿verdad? Y me encanta andarme diciendo que me veo horrible, pero es como, pucha, todas las mujeres pasamos por estas situaciones y yo creo que lo importante es poder verlo, poder decirnos y decir como, hey, suave un toque, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo me tengo que hablar feo? Yo recuerdo que una de mis terapeutas, en una de mis tantas terapias, después de que me divorcié, o sea, después de que me divorcié, yo a veces digo, tenía casi 30 años, había pasado toda mi vida diciéndome un montón de cosas feas y creyéndomelas. Ujú. Y ella me decía, necesito que te pares frente al espejo y te veas, no recuerdo cuánto tiempo, y que puedas como acariciarte la cabeza y empezar a ver qué partes de tu cuerpo te gustan. Y yo le decía, usted está loca, ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea, ¿cómo me voy a ver al espejo? Porque no nos vemos en el espejo. Ujú. ¿Verdad? Por lo general es, ahí sí vengo y me maquillo, pero no nos vemos realmente, o sea, no nos agradecemos y no nos decimos cosas lindas. Yo empecé a escribir mantras en el espejo del baño, porque era parte de la terapia, y era decirme cosas lindas. Y por eso ahora lo aplico un poco en el podcast, ¿verdad? Cuando les digo como, bueno, cuéntenme quién sos, porque es parte de poder decirme a mí como, hey, sí, yo soy esto. Yo no soy nada de lo que dice la gente allá afuera. ¿Verdad? O sea, es como, ¿cómo hago para llegar a ese punto?
y que las mujeres dejemos de luchar contra nosotras mismas y contra otras mujeres. O sea, que si alguien tiene celulitis, son de ella. Exacto. Que si tiene arrugas, son de ella. O sea, es como hacemos así, ¿verdad? En la herida, como vemos a alguien, ojalá mamá, que tiene 3 semanas o un mes de haber tenido bebé y criticamos y decimos, todavía tiene panza. Por supuesto, uno queda con cuerpo de embarazada, no me acuerdo cuántos meses más. Y cuesta muchísimo. O sea, yo subí 20 kilos en mi primer embarazo. Claro, yo era un firuliche, que más bien por primera vez yo me sentía gorda y yo decía, ¡wow! ¿Qué es esto tan chiva? ¿Verdad? Y la gente era como, ¿qué le pasa? Y yo, es que nunca he podido subir de peso. O sea, no podía. No era que no quisiera, era que nada más, no sé, el metabolismo era muy acelerado. Por más que yo comía, no subía de peso. A mí me daba asco ver la figura de una mujer embarazada. ¿En serio? Pero antes de quedar Incluso, vos embarazada. Sí, incluso la mía propia. O sea, que la gente decía, ay, qué linda que se ve la pancita. Yo decía, linda, parece que tiene un... O sea, yo me parecía una vara espantosa. Y ahora yo digo, ay, y recuerdo con tanto cariño cuando era... Y va cambiando, pero yo digo, eso es tener la mente muy... O sea, ¿cómo voy a...? No era que me juzgaba a la persona, sino como que yo me visualizaba así, si fuera yo, y yo decía, uy, no, yo no quiero tener... ¿Por qué decís que se ve linda si se ve gorda? Si está gorda, si tiene una panzota, si tiene, ¿verdad? O sea, cachetitos. Y a uno se le hinchan los pies. Ajá, y se te hacen manchas a veces en la cara. Se mancha la cara. Sí, o sea, yo decía, no, es terrible, es espantoso, porque la gente dice que es lindo. Y de haber pasado por eso también, esa experiencia tan linda, y como decís vos, decir, ay, me engordé. O sea, creo que cuando uno dice, mi cuerpo fue capaz de hacer esto, es capaz de hacer esto, de volverlo a hacer si quisiera. Exacto. Pero, o sea, perdón, pero te interrumpí. Porque... No, tranquila. O sea, es que al final de cuentas yo creo que es eso, es dónde enfocamos nuestra energía, porque la enfocamos en las cosas negativas. O sea, si nosotras, hablando de embarazos, lográramos enfocar que, bueno, sí, tuvimos un bebé y nos ha costado mucho porque además después del embarazo hay depresión postparto, hay un montón de cosas, nuestro cuerpo hormonalmente es un desorden, ¿verdad? Está intentando como volver en sí, tenemos un ser humano a la par que no tenemos ni idea qué hacer con esa persona, ¿verdad? O sea, cómo bañarlo, cómo nada, cómo alimentarlo. Tenemos demasiada presión encima que afecta obviamente nuestro cuerpo y además nos exigimos que después de que nuestro cuerpo acomodó todos sus órganos, ¿verdad? Hizo espacio para que un ser humano estuviera ahí durante 9 meses para después salir y pretendemos que al mes estemos como si nada y es como, eso no pasa. O sea, tuvimos la capacidad de dar vida, ¿verdad? Y sí, y muchas veces el sobrepeso después del embarazo pues tiene un montón de cosas, o sea, no es como que, es que como demasiado, no, o sea, puede ser parte de la depresión, puede ser que tenemos ansiedad, puede ser que desarrollamos algo en el embarazo que no permite que nuestro cuerpo pues vuelva al peso de antes. Y lo importante no es estar en esta lucha constante, sino es como decir, bueno, ok, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y sigo siendo increíble. Yo me acuerdo después del embarazo, yo me gané el Premio Nacional de Teatro para el 2019, pero se anunció en el 2020. Entonces la premiación iba a ser en mayo y se vino la pandemia, la cancelaron, la pasaron para el año siguiente, sí, que era el 2021, que fue el año que nació Eva. Entonces finalmente la premiación iba a ser, al final no se hizo, la volvieron a cancelar y nos mandaron el premio a la casa y yo salí a recibirlo en pijamas. Pero iban a hacer una premiación y yo decía, ¿qué me voy a poner? No me queda nada. Y me acuerdo que contacté a un maquillista para ver si me maquillaba para las fotos que nos iban a tomar y para la premiación y todo. Y le conté cuándo era, que eran, no sé, 2 meses. Y me dijo, bueno, entonces aproveche, tiene 2 meses para salir a caminar todos los días. Oh, wow. 1 hora todos los días, va a ver cómo vuelve rapidito al cuerpo. Y fue como, ok, o sea... Gracias, no, ¿por qué está opinando? Pero lo que pasa es que eso lo veo en retrospectiva. En ese momento mi cabeza fue como, sí, ok, todos los días caminar 1 hora, voy con el coche, camino. Y bueno, entonces fui y me compré ropa que me quedara y al final lo cancelaron. Y no me la puse. Pero por estar pensando como en cosas que no son importantes. Y creo que mucho también es
culpa, si hay que culpar a alguien, de la industria, del cine, de la televisión, como nos han pintado, ¿verdad? Estas mujeres que se despiertan maquilladas, perfectas, divinas, peinadas, que terminan, dan a luz y ya están como si nada, y esa no es la realidad. Y hasta las cosas más pequeñas, o sea, yo salí en la portada de una revista aquí para el Día de la Madre con Eva, y es de los recuerdos más lindos que tengo porque es Eva en la portada de una revista conmigo, y me mandaron la foto que escogieron, y pues estaba preciosa. Y cuando salió la portada me habían jalado completamente la cara, la barbilla se me veía más larga, nos habían quitado un poquito el rojo de la piel a cada una. Yo tenía cachetitos como de posparto. Eva tenía 3 meses cuando tomaron la foto, un poquito menos. Hasta nos costó despertarla porque se pasaba quedando dormida. O sea, tenía cachetitos posparto, tenía la cara todavía un poco brillante, un poquito inflamada, y todo eso me lo quitaron. Todo. Porque no es lo correcto. Porque no es la belleza que debe estar en una portada. A pesar de que era para el Día de la Madre y con una mamá que recién acaba de tener a su bebé. Entonces, yo, o sea, si de haber sabido que iban a hacer eso, yo no lo apruebo. Pero a mí me pasaron la original. A mí nadie me dijo, vea cómo la cambiamos. Eso lo vi ya publicado. Y la verdad sí me molestó porque no era yo. Y qué duro, porque es cierto todo eso que decís. Es un poco lo que hablamos. Bueno, hoy son redes sociales. Antes era todo este tema de tele, comerciales, ¿verdad? Y que te muestran el cuerpo perfecto, la mujer perfecta, y el cuerpo perfecto de acuerdo a quién. O sea, siempre ha sido una cosa como que yo me he cuestionado como de, ¿y quién dice que el cuerpo perfecto es este, verdad? Ahora como que ves marcas que hacen desfiles y han ido como incluyendo algunos modelos como talla plus y esto, pero concursos de belleza difícilmente vayas, o sea, ves a alguien como con unos kilos de más porque jamás, ¿verdad? Y es esta presión. Sí, o sea, este tema creo que da para mucho porque ambas somos mamás y creo que cuando uno es mamá ve la vida con otros ojos, ¿verdad? La ves desde otra perspectiva. A mí me gustaría saber en qué momento vos haces como este cambio de pensamiento o en qué momento decís como suave un toque, ¿verdad? Lo que me estoy diciendo no es correcto. Creo que es un proceso y es constante. O sea, yo todavía me agarro a mí misma, digamos, me atrapo en el tratarme mal o en el percibirme mal o en incluso juzgar a otras mujeres que no me gusta, y al menos ya estoy un poquito más consciente de eso, ¿verdad? Entonces, si en mi cabeza creo un prejuicio, yo misma digo como, Silvia, usted no sabe cuál es la circunstancia de esa persona, ¿verdad? No puede juzgar. Yo misma me detengo, pero creo que es una conversación constante porque son años de haber aprendido eso, que podemos juzgar a otras personas por cómo se ven sin pensar en su contexto, en sus circunstancias, y en que tenemos que calzar en un molde específico, y entonces cuesta salirse, pero creo que lo importante es haber desarrollado esa conciencia y poder atraparme a mí misma, ¿verdad? Y detenerme. Y creo que si sigo practicando eso, pues llegaré a los 40, espero, ¿verdad? Que dicen que son los nuevos 20. Pero llegaré a los 40 y ya que me están saliendo canitas y todo, y veré y diré, uy, qué chiva, tengo pelo plateado, y no como, ay, otra cana, ¿verdad? O sea, creo que es una lucha constante que invito a todas a que hagamos un poquito de introspección y tratemos de cambiarlo. O sea, creo que un poquito por aquí, un poquito por allá es lo que necesitamos, como ir poco a poco, porque tampoco podemos pretender de la noche a la mañana de cambiar años claro, de creencias. Sí, de costumbre, ¿verdad? Mucho de creencias, pero sí, definitivamente pienso en Eva. Pienso en que yo no quiero que ella... Yo quiero que ella sea la clase de mujer que puede detener a alguien, digamos, si hace un comentario de su cuerpo, y quiero que sea la clase de mujer que ni siquiera piensa en hacer comentarios sobre alguien más. Sí, que eso ni siquiera sea una cosa que esté dentro de su... Que ella no crezca con eso. Entonces, eso es en lo que yo pienso y en el ejemplo que yo le quiero dar.
y por eso como que tal vez me obligo a hacerlo un poquito más, empezando por mí misma, ¿verdad? Y ya a manera de conclusión, yo con todas me pasa igual, es como aquí podríamos seguir hablando horas y podríamos hablar de otras cosas que están relacionadas a esto, pero ¿qué haces vos hoy? Bueno, ya nos contás un poquito de que sos como consciente, pero dentro de toda esta búsqueda de conciencia y de ser una mejor mamá, ¿verdad? Y como de romper un poco, porque al final de cuentas lo que estás es rompiendo con este ciclo en tu familia para que tus nuevas generaciones pues no tengan que pasar por lo que vos pasaste. ¿Hay algo que vos haces, no sé, que vos digas, bueno, es que esto me ayuda a leer, alguna terapia, no sé, incluso los grupos de apoyo? Sí, me gusta meditar y me gusta sacar esos momentos para mí, como salir a nadar, salir a caminar, hacer algo para mí en donde yo siento que le estoy dando a mi cuerpo como un poquito de amor y de cariño. Que no es con la misma intención que antes, que iba al gimnasio 2 veces al día, no, sino como ese amorcito, como una cuestión mucho más gentil. Pero sobre todo lo que me ha funcionado es practicarlo con otras personas. Que desde que conozco a alguien o incluso reconozco a alguien, tratar de encontrar algo hermoso que usualmente tienen mucho, pero por alguna razón, no sé, nuestro ojo se va como a lo más negativo. O sea, igual me pasa en la relación. Yo me acuerdo de todas las veces que Daniel no me trajo flores, pero no me acuerdo de la última que sí me trajo, ¿verdad? O sea, creo que es como... pero estoy tratando de realmente observar y apreciar esa belleza y todas esas características que todas tenemos y que yo quiero que también vean en mí, que en vez de que alguien, ¿verdad?, se fije y que el comentario sea que manos más secas, que de repente yo me voy a quedar aquí, ¿verdad?, como, ay, no, ya no voy a tocar a esa persona, o ya no voy porque no hay mis manos, que el comentario pueda ser, no sé, qué linda sonrisa, y eso qué va a hacer que yo quiera sonreír y quiera, ¿verdad? Como, y eso es lo que yo quisiera generar en otras personas, sobre todo mujeres, porque tendemos a ser muy crueles con nosotras somos mismas y con las otras, y con mi hermana trato de practicarlo, y con mi mamá, con personas que tal vez no se dan cuenta que no lo están haciendo con ellas mismas, tratar de encontrar eso que podemos como enaltecer de quiénes son y darles un poquito de seguridad, confianza y amor. Y eso me ha ayudado a encontrarlo en mí misma. Qué lindo. Gracias por compartir eso, porque yo sé que este es un tema complejo y que uno, ¿verdad? No me encanta usar la palabra lucha, pero al final de cuentas es como estamos en constante crecimiento. Sí, gracias por la palabra. Pero bueno, sí, antes de cerrar, me gustaría que nos digas en una frase, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Me gustaría ser recordada como una mujer que nunca se rindió, que tuvo la capacidad de crear y sobresalir a pesar de las circunstancias, que no hubo algo como que me detuviera realmente. Y en honor al nombre de tu podcast, creo que más que nada me gustaría que me recuerden como alguien auténtica. O sea, que de Silvia es Silvia. Y solo hay una. Y bueno, como les mencioné, bueno, esto no lo mencioné, no hablamos de tu parte profesional. No, porque hablamos muy poquito, pero bueno, quiero contarte que Silvia tiene un montón de sombreros profesionales. Sil es actriz, cantante, bailarina, es graduada del Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres y egresada del Canadian College of Performing Arts, ¿cierto? Sí. Cuenta con amplia experiencia en teatro y teatro musical. Fue ganadora, eso sí nos contó, del Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en el 2019 por su interpretación de Sally en el musical Cabaret.
Ha trabajado con grandes nombres de la industria nacional y en los principales escenarios del país. Es fundadora y directora ejecutiva de Luciérnaga Producciones y fue jueza del formato Dancing with the Stars. ¿Cierto? Sí. Y actualmente, ¿qué más haces? Recientemente dirigí un musical. Ajá. En agosto del 2024. Co-dirigí con mi socio Adrián Castro a esa. Fue mi primera experiencia como directora de un espectáculo así. Dudé muchísimo de mí misma. O sea, yo creo que nunca había sentido tanto el síndrome del impostor. Dudé muchísimo de mí misma. Pero bueno, al final fue un resultado realmente hermoso y nos invitaron a ser parte del FIA, como uno de los espectáculos. Entonces, creo que hicimos un buen trabajo. Y ahorita viene en abril del 2025 el musical In the Heights, en el cual voy a actuar. Porque ya desde los últimos 2 musicales que hemos hecho en Luciérnaga, no he sido parte del elenco, he sido parte de otras formas y ya me hace muchísima falta volver al escenario. Y aquí también ha sido un proceso porque tengo que interpretar un personaje mucho más joven, ¿verdad? Y eso implica no solamente verme más joven, sino la voz, la actitud y todo. Entonces siempre me pone como esas dudas, ¿verdad? Pero nada, estoy confiando en mi experiencia más que nada, sí, en mi talento, pero en mi disciplina, en mis ganas de querer hacerlo bien y en que yo siento que todavía no me veo de la edad que tengo y mucho menos en el teatro, ¿verdad? No todavía fuera cine, sí, pero en el teatro creo que lo hago pasar. Además, como mi 1.53 m, ya me veo chiquitita. Entonces me emociona muchísimo poder asumir un rol así, que además es vocalmente lo más retador que me ha tocado hacer. Qué chiva. Me emociona mucho. Y cada vez, esto es lo lindo también de ser actriz, que cada vivencia, cada cosa, sí, cada experiencia la puedo aportar a mi arte, al personaje. Entonces, bueno, supongo que como decía, si no hubiera vivido todas esas cosas, tal vez no tendría un abanico de colores tan amplios para poder pintar mis personajes. Qué lindo, me encanta. Así que vamos a ir a ver la obra cuando ya esté lista. Y bueno, pueden seguir a Sil en Instagram como S-Baltodano y también a Luciérnaga Producciones como Luciérnaga Prod. P-R-O-D. Sí. Ok, sí, ahí pueden ver como todas las cosas chivísimas. Yo fui a ver Querido Evan, lo amé. O sea, me pareció demasiado lindo. Y todo lo que hacen Luciérnaga es increíble. Así que tienen que ir a verlo. Y bueno, quiero cerrar con esta frase de Steve Maraboli que dice: no hay nada más raro ni más hermoso que una mujer siendo irreverentemente ella, cómoda en su perfecta imperfección. Para mí, esa es la verdadera esencia de la belleza. Y nada, te invito a seguir Auténticas Podcast a través de Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te perdas de ningún episodio y nos vemos en el siguiente. Chao. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas. Invitada especial, Silvia Baltodano. Dirección de fotografía, Federico Lang. Iluminación, Pablo Aguilar y Sergio Sojo. Edición y asistencia de producción, Diego Mayorga. Auténticas Podcast es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.